Hoy vamos a hablar de los elementos del cuento y sus partes. Comencemos con los elementos del cuento: el narrador, los personajes, espacio, el tiempo y las acciones. El narrador es la persona que cuenta, describe y detalla lo que va sucediendo en el cuento. Es el que presenta a los personajes, a cada uno de ellos, da a conocer su característica, también se sitúa en la historia en un espacio y tiempo determinado. Algo importante es que el narrador puede participar en la historia, como no puede participar, por lo general no participa. Los personajes. Los personajes, generalmente hay un protagonista, es decir, el personaje más importante de la historia. Es el que le pasa un montón de cosas, pero al final de la historia siempre termina con un final feliz, pero en algunas partes de los cuentos también terminan con finales no tan agradables. Los demás personajes son los secundarios. Algunos son antagonistas, es decir, que están en contra del personaje principal, y otros ayudan al protagonista a lograr su objetivo. De ellos, de todos los personajes, es de quién se trata la historia, y se llevan a cabo las acciones. Conforme avanza la historia, la narración, los personajes van revelando su conducta y sus características. En cuanto al espacio, el espacio es un lugar o lugares en donde se desarrollan las acciones del cuento. A veces empieza un lugar lejano, un pueblo, en las montañas. En general, los cuentos son de ficción. No te dicen el lugar muy claramente, pero básicamente te lo presentan al principio del cuento. El tiempo. El tiempo es el momento en el que se desarrolla la historia, y la acción en los cuentos infantiles tiene a ser lineal. Usualmente se presenta al principio de la historia, hace muchos años o había una vez. Estas son las frases que presentan la historia en el pasado, y por lo general los cuentos empiezan así. Cuando hablo de la parte lineal, me refiero a los cuentos infantiles. Te dan una acción después de otra, muy pocas veces de una acción y luego se regresa al pasado o del pasado al futuro. Siempre es una acción después de otra. En los cuentos infantiles, para que sea mejor la comprensión, hay cuentos para adolescentes, adultos. A veces el tiempo no es lineal, sino del presente te vas al futuro y luego regresas al presente. Las acciones. ¿Qué
pasa con las acciones del cuento? Son los acontecimientos que pueden ser simultáneos, es decir, que suceden al mismo tiempo, sucesivos, es decir, uno después de otro, reales dentro de la historia o imaginarios. Y todos estos acontecimientos son los que forman los argumentos o la trama que va a seguir la historia de sus principios, pasando por el nudo hasta el final. Las partes del cuento. En las partes del cuento se divide en inicio, desarrollo, nudo y desenlace, como también conocido final o cierre. Las partes del cuento. Al inicio, el narrador nos presenta los personajes y otros detalles que siempre están presentes al comienzo. En el desarrollo o nudo se genera tensión, suceden los hechos más importantes dentro del cuento o de la historia. Y por último, en el desenlace se resuelve el conflicto. Si queremos expresarlo en palabras, podríamos decir en esta frase que al comienzo del cuento casi la mayoría empieza había una vez. En el desarrollo, entonces. Y en el desenlace, finalmente. Ahí marca las tres partes que componen un cuento.